Bienvenido a otro capítulo de Acércate a Él, Get Closer. Sabes que tú tienes un llamado en el Señor, pero a veces es difícil entenderlo. Así que si esa persona eres tú, te invito a que por favor pongas mucha atención a este capítulo. Sé que será de bendición para tu vida. No te olvides darle like y compartir. Y también no te olvides de suscribirte al canal de YouTube y Spotify. Bendiciones. Hola familia y amigos, un nuevo capítulo de Acércate a Él, Get Closer. El día de hoy es algo muy especial y tenemos invitados especiales. Va a ser una linda conversación, esperando de que sea de mucha bendición para cada uno de los que vayan a oír, los que vayan a estar compartiendo también este mensaje. Así que va a ser una linda tarde. Así que, ¿por qué no me acompañan en oración? Creo que si podemos orar para entrar en la presencia del Señor y que Él dirija esta conversación sería genial. Así que si tú me estás viendo allí, por favor, cierra tus ojos y acompáñame. Señor, te damos las gracias por este nuevo capítulo en que podemos compartir tu palabra, en que podemos oír un poco más de lo que tu palabra nos enseña acerca de ciertos temas. El día de hoy, Señor, es especial y queremos que tú nos dirijas, queremos que tú estés en medio de esta conversación. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amigos, tenemos, como les dije, invitados especiales, pero voy a dejar que mi esposa les diga hola. Hola, bienvenido a Get Closer. Hola. Gracias, era solamente un hola. Así que no, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, un amigo directamente desde Tennessee, pero voy a dejar que él se presente, voy a dejar que él nos cuente un poquito acerca de su vida, de su ministerio, brevemente, para que lo conozcamos. Él va a estar acompañándonos en otros episodios, así que sería lindo, Pastor Juan, Doctor Pastor Juan, no sé cómo decirle, Juan, pero vamos a dejar que se presente, que nos cuente un poquito de usted, Pastor. Ándale, bueno, muchísimas gracias, Pastor Daniel, por el privilegio de poder estar aquí compartiendo con ustedes, Mike y también Chris, que estamos aquí reunidos. Soy Juan Manuel Vallejo y he estado en el ministerio ya 40 años, un poquito más de 40 años. Empecé muy joven. A los 10, más o menos. Más o menos. Gracias. Que Dios te lo tenga en cuenta. Pero sí, cuando llegué a la edad de 18 es cuando realmente hubo un momento preciso en el cual el Señor se hizo manifiesto en mi vida, específicamente con el tema de poder servirle a Él. Entonces, en ese caso es donde yo entonces hice un giro en mis planes y propósitos y empecé a ser, por decir así, obediente a su voz. En una forma un poco más clara, ¿no? Entonces, durante el transcurso de esos años he tenido el privilegio de poder servirle en muchísimos diferentes roles, o sea, diferentes posiciones, diferentes cargos que he tenido. Empecé como director de jóvenes, entonces ministro asistente, pastor principal, plantador de iglesia, maestro de todo, o sea, prácticamente instituto en diferentes lugares. Hemos sido misioneros de la Iglesia del Evangelio Cuadrangular. Hemos pastoreado y plantado iglesias en Estados Unidos, hemos enseñado en la Universidad Cuadrangular, etcétera, etcétera. O sea, diferentes cargos también como superintendente, cuando así se les decía, y también supervisor del distrito hispano que hubo una vez aquí en el distrito del suroeste. Y ahora estoy fungiendo en la capacidad de administrador especialista multiétnico a nivel nacional para la Iglesia Cuadrangular. También soy profesor adjunto en Life Pacific University y estamos plantando una iglesia en la ciudad de Spring Hill, Tennessee, que si conoce a alguien por allá, ahí nos avisa. Si necesitan a Cristo, estamos para servirle. ¿Cómo se llama la iglesia que está plantando, Pastor? La iglesia se llama Armonía Church. Armonía Church. Oh, nice. Yeah. Awesome. Pastor, ¿qué raíces tiene usted? Bueno, algunas grises, gracias a Dios todavía. Antes eran... perdón. Perdón, formulé mal la pregunta. Soy de origen cubano. Mis padres son de Cuba.
Ellos vinieron a Estados Unidos refugiados en el año 1963. Yo nací en el sur de California, que sí soy norteamericano por nacimiento y también ciudadano por nacimiento. Claro. Fui criado como inmigrante, aunque no lo era, por decir así. Eso es un tópico totalmente aparte, pero cuestión de identidad, cómo es que un muchacho criado para ir a una isla que nunca conoció, cómo se integra en una sociedad que se supone que no es la de él. ¿Me entiendes? Pero así, mis raíces son ese tipo de crianza que es un día vamos a volver a Cuba, que sí no se permite hablar inglés en la casa, te vas a aprender todo para que el momento en que se pueda, nos regresamos a Cuba. Ese es mi origen, esa es mi herencia cultural. Wow. También nos acompaña el pastor de jóvenes, Chris. ¿Cómo estás, Chris? Bien. Yo ya me introducí. You guys already know me. Check. Ya lo conocen. Just excited. I'm excited to be here today. Yay. Very excited. El día de hoy vamos a hablar de un tópico especial que creo que está en la mente de muchos de los que están asistiendo a la iglesia, los que tal vez conocieron al Señor, llevan poco tiempo conociendo a Dios, o tal vez que están asistiendo a una iglesia muy poco tiempo. Y vamos a hablar hoy día acerca de lo que es cómo nosotros podemos encontrar nuestro llamado. Y quiero especificar un poco esto porque todos tenemos un llamado en diferentes esferas. Dios nos va a ocupar. Pero ¿cómo podemos encontrar nuestro llamado ministerial? No sé si me explico. Porque somos llamados. Si voy a la universidad, tengo un llamado. Perdón. Si estoy trabajando en cierta área, tengo un llamado. Pero específicamente el llamado ministerial. ¿Cómo lo podemos nosotros... ¿Cómo lo podemos entender? ¿Cómo sé cuál es mi llamado ministerial? ¿Cómo lo puedo identificar? ¿Cómo sé que Dios está hablando para tener claro que es ese? Yo he escuchado muchas veces, y eso es algo que personalmente, es que me lo dijeron 3 personas, y ese es. Pero cuando te das cuenta de sus dones naturales o talentos o habilidades naturales, tú dices, no, está muy alejado de tal vez. Entonces, ¿cómo nosotros realmente, de manera bíblica, podemos ayudar a que estas personas que tal vez están comenzando su vida en Cristo puedan encontrar su llamado ministerial? Entonces quería preguntarles, aprovechando que está nuestro pastor con nosotros, pastor, ¿qué pasos podemos ir dando nosotros para ir descubriendo nuestro llamado ministerial? Excelente pregunta, Daniel. Y creo que sí has dicho algo muy concreto y cierto. Todos tenemos un propósito en la vida, todos tenemos diferentes habilidades que pueden ser útiles para servir al Señor. Pero cuando tú puntualizas un llamado ministerial, lo primero que viene a mi mente es quién es el que está llamando. Entonces, cuando yo pienso en un llamado, yo pienso en quién es la persona que me está llamando. Entonces, porque muchas veces encontramos hoy día en nuestras iglesias donde el que está llamando es el que está sufriendo necesidad y quiere que alguien llene ese cupo dentro de la iglesia. Ajá. Entonces, de alguna manera puede, sin darse cuenta, manipular a esa persona para cumplir una función a la cual quizás no está siendo llamado por el que llama. Yeah. Entonces, si pensamos en el profeta Samuel, estaba niño y Dios lo llama, ¿verdad? Le habla y él va con Elí y le dice, oye, me llamaste, estoy aquí. Yeah. O sea, sucedió 4 veces. A veces decimos la tercera la vencida, pero no. Fueron 4 veces, pero él no sabía que era Dios quien le estaba llamando. Claro. Entonces, para mí, punto principal sería, ¿conozco yo al que llama? Amén. Conozco al Rey de Reyes y Señor de Señores, conozco a Dios, conozco al Espíritu Santo, conozco la voz, puedo discernir la voz de Dios, porque hay muchos que cantan en el coro, ajá, pero queremos oír la voz de aquel
quien debe de ser el solista. Ya. The soloist, el solista en nuestra vida cuando tiene que ver con el llamado. Entonces, para mí ese sería el inicio. ¿Cuán bien puedo yo discernir que es Dios el que me está hablando? Interesante. Justamente usted estaba tocando un tema, lo acaba de nombrar, entender que es Dios quien nos está llamando. Y Pablo le dice, habla a los Efesios, si no me equivoco, en Hechos, y les dice algo que justamente tenía en mis notas, y Pablo les dice, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho, y en otras versiones le dice, les ha colocado o los ha puesto. O sea, básicamente Dios pone, Dios da el llamado, no nosotros mismos, no es que alguien vaya y te diga, tú eres esto. Obviamente Dios puede hablar a través de las personas, pero entender es Dios dando ese ministerio, Dios entregando ese llamado. Y por eso me gustó que haya dicho eso, porque concuerda con ese versículo de Pablo. Definitivamente, si nosotros miramos cuando Jesús hizo el llamado a aquellos que él primero les dijo, síganme, él los llamó para estar con él. Claro. Y después los envió a hacer la tarea a la cual eran asignados. Y no todos hicieron la misma tarea, o sea, todos estaban supuestos a ser discípulos de todas las naciones, pero cada uno tenía diferente función y la desempeñaba según los dones y las habilidades, la personalidad que ellos tenían. El trasfondo, la cultura, todas esas cosas entran en juego cuando uno está realmente cumpliendo el propósito por el cual uno fue creado. Ujú. Por eso no todos cumplimos la misma función, aunque podamos tener la misma función. Porque yo no voy a ser una copia de otro, yo voy a ser el auténtico original que Dios me creó para ser. Sí. Pero inicia con escuchar la voz de Dios. Entonces, ¿cómo yo discierno la voz de Dios? Tengo que conocerlo a Él. Y ahí es donde a mí me encanta enfatizar, porque muchas veces entramos en patrones y pasos a seguir y todo lo demás, y no nos damos cuenta que en realidad quien nos llama es una persona divina. En sí son 3 personas en una. Y si yo no sé discernir su voz para saber el llamado, en el llamado que yo ocupe, no voy a funcionar bien porque no voy a poder estar oyendo al maestro. Entonces, ahí es donde yo creo, como dicen los carpinteros, mide 2 veces y corta una sola vez. O sea, asegúrate que escuchaste bien. Por ejemplo, Gedeón. Viene Dios y le dice, hombre esforzado, valiente. Y muchos lo critican y dicen, no, era un cobarde, estaba ahí escondiéndose. Y yo digo, ¿cobarde? ¿Y qué? ¿Y los demás estaban proveyendo por su familia? Yeah. Él fue inteligente. Él no salió ahí, pecho, yo soy valiente y voy a hacerlo delante de todo el mundo para que lo maten. Él buscó dónde podía proveer por su familia sin que lo descubrieran. So, sí era un hombre valiente y esforzado como Dios lo miró. Exacto. Y lo llamó y le dijo, tienes una tarea que hacer. Pero él dijo, ¿en serio? Y tuvo que buscar varias confirmaciones de las cuales Dios fue muy complaciente en dársela. Sí. ¿Ya? Entonces, él estaba, como digo yo, midiendo varias veces porque cuando él cortó fuerte y no hubo quien lo detuviera. Claro. Por ejemplo, en el caso nuestro, cuando Dios nos mandó a ir a la tierra de Bolivia, en Sudamérica, no era lo que nosotros pensábamos. Nosotros cuando recibimos el llamado al campo misionero, nos habían dicho en la cuadrangular que nos iban a enviar a Puerto Rico. Entonces yo dije, yo soy cubano, a Puerto Rico, 2 alas de un mismo pájaro, chévere, vámonos muchachos, que nos vamos a Puerto Rico. Y nada que ver. De repente hay un giro y nos dicen, queremos enviarte a Bolivia. ¿Qué opinas? Estamos hablando de un llamado ministerial, misionero, a alguien que ya ha estado trabajando en la viña del Señor. Entonces, yo fui a la oración. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga en este caso? ¿Cómo yo respondo a esta petición que me están haciendo? Entonces, yo busqué confirmaciones, pero ya yo conocía la voz de Dios. Entonces, yo recordé, me acuerdo cuando me corté aquí en la mano, que ven ustedes aquí esta cicatriz, fue en la tierra de Bolivia. ¿Qué sucedió eso? Y yo recordé, cada vez que me lavo las manos y veo la cicatriz, me acuerdo de Bolivia y oro por ellos. Entonces ya Dios estaba poniendo una pasión en mi corazón para con ellos. ¿Te das cuenta? Dios va obrando en nosotros
para que podamos discernir mejor su voz. Él no viene de left field, como dicen en inglés, del campo izquierdo afuera y te sorprende. Sí te sorprende, pero ya Él viene trabajando en tu corazón. ¿Por qué? Porque Él es un buen padre. Y él sabe cómo hablarnos a nosotros. Entonces, lo que yo diría a aquel que me escucha y está pensando, pero ¿cómo aprendo a discernir la voz de Dios? Pasa tiempo en su palabra. Exacto. Conózcalo. Pasa tiempo con personas que tú has visto por el testimonio de su comportamiento, que también conocen al Señor. Y aprende de cómo ellos disciernen la voz de Dios. O sea, y hay otras cosas más que puedo decir, pero en realidad para mí ese punto es clave, porque si yo aprendo a conocer la voz de Dios, estoy listo por el resto de mi vida. Sí, amén. Yeah. Es más, una vez me preguntaron, pastor, como misionero tú llegas a un lugar y te quedas 2, 3 años, 4 años y te vas. O sea, ¿cuál sería el tema más importante para enseñarle a la gente, ya que te tienes que ir tan rápido? Y yo recuerdo que le pregunté a mi señora, le digo, Graciela, ¿qué opinas tú que es lo más importante? Yo estaba pensando en estos asuntos teológicos profundos y todo lo demás. Y ella contestó y dijo, les enseñaría a discernir y escuchar la voz de Dios, porque si ellos saben hablar con Dios y escucharlo, ¿para qué nos necesitan a nosotros? Si es el Espíritu Santo quien nos guiará a toda verdad. Right. Entonces, eso es donde yo creo que nosotros como pastores, una de nuestras tareas para ayudar a todos a poder discernir su llamado específico, si realmente son llamados al ministerio vocacional, es aprender a conocer a Dios para poder conocer su voz. Exacto. Y entonces así él o ella no va a tener que pensar, 3 me lo dijeron, ¿y qué si eran los 3 chiflados? No, sí. O sea, 2 o 3 testigos pueden confirmar un hecho, pero ¿cuántos testigos hubieron en contra de Jesús para que lo crucificaran? Claro. Y eran falsos. Y desafortunadamente hay profetas falsos. Hay personas que tienen profecías que repiten y reciclan en todas las iglesias donde van. Y tú no lo sabes hasta que tú los ves en diferentes lugares y te das cuenta que están repitiendo lo mismo. Sí. No estoy diciendo que todos hacen eso. A lo que me refiero es, ¿yo voy a poner mi vida y mi futuro en las manos de un tercero? ¿O yo me voy a hacer responsable de darme cuenta que realmente es Dios quien me está hablando? Amén. Normalmente, yo diría que las profecías de terceros son confirmaciones de lo que Dios ya me viene diciendo en el corazón. Que fue algo muy similar. Yo recuerdo hace casi 11 años, cuando usted habló con nosotros. Dios ya había estado hablando con nosotros, Dios ya había estado hablando a través de otras personas también, pero ya era algo, había nacido ya algo en el corazón. Dios ya había estado hablándonos a nosotros. Entonces, cuando usted nos habla, no solamente confirma, sino que ya nos da la paz de lo que ya Dios había estado hablando hace tiempo atrás. Y fue cuando Dios nos llama al ministerio. Yo creo que eso es un gran problema, sobre todo ahora no quiero nombrar ciertas cosas, pero con todo esto de que es que vino este profeta y me dijo y esto es lo que estaba buscando, y todo tiene que ver con con que suene bonito, con el deseo del corazón, pero no se dan cuenta muchas veces con sus habilidades naturales. Y yo he conocido personas que me dijeron que ese era mi llamado. No, es que yo lo recibí por revelación, y ese es mi llamado. ¿Cómo? Y esta es una pregunta, pastor, personal. El llamado muchas veces lo voy a formular de esta manera. Si Dios me habla, si yo recibo una palabra a través de una persona, a través de la palabra, Dios mismo me habla al corazón. Mis habilidades naturales son siempre una señal de que es así, de que ese es mi llamado. ¿O puede ser que mis habilidades naturales no siempre sea como una respuesta tal vez a mi llamado? No sé si me explico. Excelente pregunta. Si estás en la carne y no estás poniendo atención, puede ser que alguien te diga algo que tú estás ignorando. O sea, no es que Dios no te lo haya dicho, es que tú no lo hayas querido escuchar.
¿Me entiendes? Entonces eso puede venir para zarandearte y abrirte los ojos a algo que Dios está diciendo. So, mis habilidades naturales a veces me fallan, pero hay habilidades sobrenaturales que nunca me fallan. Entonces ahí es donde estamos interconectados con un ser superior que no te lo puedo explicar humanamente. Solo te puedo decir que yo, si mi hijo está ahí y está sufriendo y yo le puedo susurrar una respuesta o ayudarle en ese momento, él lo único que tiene que hacer es ponerme atención. Y si por algún motivo me está ignorando y yo, Daniel, hazme favor, pellízcalo porque no me está haciendo caso, entonces lo puedo hacer, es válido. Claro. Otro de mis hijos me va a ayudar a comunicar con mi otro hijo, ¿me entiende? Lo que él necesita escuchar porque no está poniendo atención. En este momento no quiere oír al Padre. Porque tristemente hay personas que se enojan con Dios y cierran la comunicación. Acuérdense que en la guerra, una de las tácticas del enemigo, la más importante que ellos tratan de hacer al principio es destruir las torres de comunicación, los medios de comunicación. Porque si ellos logran que el otro ejército no se pueda comunicar entre ellos y no escuche la voz de su comandante, entonces van a desesperarse, atemorizarse, van a perder. Entonces nosotros es donde tenemos que enfocarnos tanto en la comunicación con Dios. Porque cuando estoy en pecado, cuando estoy rebelde, póngale lo que tú quieras, se rompe la comunicación. Y normalmente es donde viene el que tiene el don de profecía para la edificación, la consolación o la exhortación, y viene con cariño, con amor, no porque algunos dicen, yo tengo el don de la exhortación, maldito, te vas al infierno. O sea, y no, nada que ver, o sea, no es así. Pero sí vienen a decirte verdades con amor, pero verdades que a veces te parten el alma. ¿Te acuerdas del rey David? Te voy a contar una historia. Había un hombre. Él fue muy inteligente porque si él viene y dice, oye David, eres un sinvergüenza. No, nada que ver. Él permitió de una forma sabia la comunicación del Padre para con David, que tiene un corazón conforme a Dios. ¿Te das cuenta? Él incluso necesitó de un profeta que viniera y le abrieran los ojos porque en ese momento estaba desconectado. No sé si eso te ayuda o contesta la pregunta, pero... ¿Cómo descubriste, Chris, tu llamado? Porque tú naciste en una familia cristiana. Conozco a tus padres. Ellos sirven en el ministerio. Conozco un poco de tu historia. Pero ¿cómo te diste cuenta que ese era tu llamado? El pastorear. Conmigo, así como ustedes lo mencionaron, primero que nada empezó en mi corazón. Sentía el llamado. I had to work on my communication with God to be like, hey, is it just me or is it really you? You know? Yeah. And that took a lot of fighting for me to do because I wanted to make sure, like I told you guys at the beginning, like I just always wanted to make sure I was in the right place, ¿verdad? I didn't want to waste time, you know, in a sense. Entonces, I was just like, Lord, is it you? Is it you? Is it you? Or is it me? What's going on? And I think coming back to the prophecy and prophets, eso es lo que de veramente it put a stamp on it, you know, era what's the word? The confirmation, fue la confirmación when it was multiple people pretty much, like going back to the same thing, multiple people told me the same thing, and I didn't know some of the people, you know, and that to me, sometimes you want to see you want to see you know, sometimes you expect God to come out of left field and, hey, you got to do this and do that. Or you want the supernatural to stamp it. Yeah. But even then, the first 2-3 people that confirmed it, I was skeptical still. I was just like, I don't know, you know, I don't know. I just always wanted to make sure I was doing what God wanted me to do, you know? And to this day, I do. That's why I was like, just please, let me get another signal. Let me get one more. And every time it was, siempre era una confirmación con el Señor. And people, it was kind of, iba conforme, like, no nomás pasaba uno o el otro. Like, it was me, you know, I know, kind of figuring out the voice of God, you know, and because I just came back to church, you know, and that's when I had just really fully given myself to God completely. And
And then seeing from what I went through throughout my teenage years and what the Lord let me experience and all these things that I went through at such a young age, that's when I was just like, hey, like maybe this is it, you know, this is it. Pero nunca fue, haz de cuenta, para mí, it was a battle between me and God. Because it's like, is it you? Is it you? Another signal. Otra. And then you get them. And even then, if you get them, if you're not obedient, then nada sirve. Because it came to the point where it came with you guys, you know? Even when I got the same thing happen here at church. Even then, I was like, I don't know. But it wasn't until like I just really, truly surrendered myself. And I was like, you know what, Lord? It is you, you know? It is you. And then I just let him do him. Entonces, para mí fue así. It was... To me, I always wanted the supernatural to happen. Like, please, God, give me, just let me hear you, let me this and that. Although it happened through people, and even then, I was still like, I don't know. So, para mí fue it just came with a peace after, you know, like, this is what God wants. And that's for me, you know, what, and I kind of similar to what we're talking about, you know, it has to come from you. And confirmation in a sense, if that makes sense. Uh-huh. Yeah. Estaba recordando que fue en Tustin, cuando cuando llegamos a Estados Unidos, comenzamos a vivir con tus padres en ¿qué ciudad? Buena Park. Y comenzamos a congregarnos en Cornerstone, Latino. Uh-huh. Y de ahí voy a hacer una pregunta. Pero yo recuerdo que cuando comenzamos a congregarnos, Pastor Juan nos dice, ¿quieren ir a predicar? ¿Quieren ir a evangelizar? ¿Y te acuerdas que empezamos a ir a evangelizar a un área de Euclid? Por una calle era Euclid y no me acuerdo. Y entramos a un lugar un poquito... complicado. ¿Te acuerdas que tuvimos unos problemas por ahí? Pero eso fue ya de varios días. Era algo constante que íbamos a predicar. Y creo que esa práctica nos sirvió para darnos cuenta y confirmar más el llamado que Dios estaba teniendo con nosotros. Eso pudo habernos tal vez... hecho correr, eso nos pudo haber tal vez espantado porque tuvimos algunos problemas un poco fuertes. ¿Te acuerdas que pensaron que éramos policías y por qué se meten a este barrio y todo eso? Pero esa práctica nos llevó a tener la confirmación de lo que Dios estaba poniendo en nosotros. Entonces, en base a eso que me estaba acordando recién, Pastor Juan, ¿usted aconseja de que podamos tal vez practicar, como yo a veces veo, voy a servir en esa área un poquito para ver si es lo que Dios quiere y si me gusta, y voy a tal vez en unos par de meses voy a servir en el otra área? O sea, quieren estar de área en área para de alguna manera recibir esa confirmación y darse cuenta, ese es mi llamado. ¿Usted cómo estaría de acuerdo en eso? ¿Se corre un riesgo? Bueno, la última pregunta la contesto primero. Siempre es un riesgo, ¿no? Siempre hay un riesgo, ¿no? You don't risk, you don't win, you don't do anything. Come on. Siempre hay un riesgo. Pero me gustaría señalizar dos cosas. Una cosa, llamado, y otra cosa es funciones. Okay. O roles y posiciones. Porque si yo soy llamado a predicar el evangelio, lo puedo predicar en la esquina, lo puedo predicar en un púlpito, lo puedo predicar con mi testimonio, ¿me entiendes? Uh-huh. No tengo que ser pastor, no tengo que ser un evangelista, por decir así. Uh-huh. Entonces, es importante entender cómo definimos llamados, ¿no? Porque tú puedes ser... Déjame decirlo de otra forma. El Señor puede decir, oye, me haces un favor, por este periodo de tiempo, ¿puedes trabajar como maestro? Y tú decir, soy llamado a ser maestro. No, lo que quiero es que enseñes como maestro por un tiempo. Uh-huh. Tu llamado es servirme. Claro. Conforme a los dones que te doy y conforme a tu personalidad y tus habilidades. Uh-huh.
ponle todo el empeño en toda la tarea que yo te doy a hacer. Ahora, si en ese transcurso yo descubro que esto realmente me gusta trabajar con niños, me gusta trabajar con adultos, me gusta trabajar evangelizando, me gusta, Dios te da los deseos de tu corazón. Entonces quizás ese deseo que tú sientes de hacer algo no es tuyo. Es un deseo que Dios te dio porque Él te diseñó para trabajar en esa área. ¿Sí me explico? Sí. Entonces lo que preguntaste al principio, ¿es bueno ensayar en diferentes roles y funciones? Definitivamente. Definitivamente. Yo recuerdo una hermana viene a mí y me dice, pastor, yo estoy dispuesto a hacer cualquier cosa que tú quieras en la iglesia, menos trabajar con niños. Y yo le contesté, no te preocupes, hermana, jamás te pondré a trabajar con niños. Y me dice, pero porque lo dije de una forma, me dice, ¿y por qué? Le digo, porque yo nunca haría eso a los niños. ¿Me entiendes? I wouldn't do that to the kids, ¿ok? ¿Por qué? Porque estaba expresando que no tenía una pasión por los niños, quizás no tenía paciencia con los niños, entonces, ¿por qué yo voy a...? No, porque algunos dicen, ¿no quieres trabajar con los niños? Ok, mañana vas a empezar a trabajar con los párvulos. ¿Qué cosa es un párvulo? Tú sabes, mañana vas a... para que aprendas. Lo mejor que podemos hacer nosotros es como un rompecabezas. ¿Dónde encajo? Porque todos encajamos en el reino de Dios en algún lugar. Exacto. Y a veces encajamos, pero no es nuestro lugar. ¿Te ha pasado eso en un rompecabezas? Ajá. Pones una pieza y tú dices, queda, pero los colores como que no. Yeah. ¿Te das cuenta? Es difícil a veces encontrar dónde es tú. Where's your spot, your Yeah. sweet spot? Sweet spot. ¿Me entiendes? Eso es importante. ¿Me entiendes? Si tienes disponibilidad y tienes un corazón abierto y tienes corazón de siervo, sirve en diferentes áreas a ver dónde te sientes mejor, dónde tus habilidades encajan mejor con las necesidades de ese oficio, etcétera, etcétera, etcétera. Excelente. Es más, en el proceso de desarrollo de líderes, yo aconsejo a pastores que pongan a los internos, a los que están interns, los que están estudiando para el ministerio en una rotación. Aunque no les guste, por lo menos pasar por rotación para que si van a ser pastores, entiendan lo que sufren los maestros de niños Ajá. cuando está predicando y el espíritu se está moviendo, pero los niños están moviéndose también de hambre y gritando y brincando. O sea, y sigue predicando y sigue predicando. No importa, dejemos que el espíritu, y alguien está diciendo, pastor, es tu espíritu, no el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, para que entienda en qué consiste el ministerio de jóvenes, en qué consiste el ministerio de niños, el ministerio, etcétera, etcétera, etcétera. Y obvio, estoy hablando en cuestión de iglesia, en cuestión de, porque lo puntualizamos, el ministerio vocacional, ¿no? Porque yo puedo decir, tú eres un cristiano, tú debes de tener el valor de pararte en una esquina y predicar. No, eso no es para todos. Hay personas que tienen cara dura, que se paran donde sea y gritan y dicen y hacen y si eso es a lo que Dios los llamó, está bien, pero hay otras personas que Dios los diseñó diferente. Son más introvertidos, callados, pero ellos en un cafecito con una o dos personas evangelizan mejor, porque el otro se quiere parar en la mesa, en la cafetería y ponerse a gritar, Ajá. pero no se sienta a escuchar a nadie. Porque solo es ¿me entiendes? Un parlante. Pero no puede escuchar. Yeah. Pero hay otros que escuchan y muchos se convierten más por escucharles que gritarles. Yeah. Pero hay valor en ambas cosas. O sea, Sí. depende, porque hay otros que son tan sordos que tienes que alzar la voz, Claro, o si no, no te claro. escuchan. ¿Me entiendes? Mm. Pero no sé si eso le ayuda a Daniel, porque sí es cierto. Yo recuerdo ese episodio. Ustedes llegaron y hablamos de la capacidad que Dios le da a personas. Uno discierne, ¿me entiendes? Los que ya conocen al Señor también saben lo que Él está haciendo con sus hermanos. Entonces, ay, papá, ¿tú quieres hacer esto con ellos? Nice, ¿me entiendes? Entonces, uno es pastor y los pastores, fíjate, uno de los roles más importantes nuestros es ayudar a los que Dios nos confía, sus ovejas, a encaminarlos en los planes y propósitos que Dios tiene para ellos, Amen. aunque a mí no me beneficien. Yeah. That's my job. Yeah. Ayudar a los que Dios me permite pastorear, porque Él es el buen pastor. Amen. Sí. Yo soy copastor con Él, soy pastor asociado con Él. Entonces, mi rol es, Dios te está llamando, tú no estás escuchando, abre tu oído, Yeah. ¿me entiendes? Puedo exhortar, puedo aconsejar, pero ayudar a Dios en la labor que Él está haciendo con ese que es su hijo. Yeah. Yeah. Aunque no
me beneficie. Esa parte, ¿a qué se refiere con esa parte específica cuando hablas acerca de aunque no me beneficie? Las presiones del ministerio. Las presiones del ministerio a veces nos ciegan. Yeah. Y caemos víctima a querer cumplir con lo que Dios me ha pedido a mí, que yo agarro lo que tengo a la mano para ayudarme a cumplir lo que Dios quiere que yo haga. Y a veces, ¿cuántas veces tú no has agarrado? Hay un clavo ahí que tienes que martillar y no tienes clavo. Y agarras lo que tienes a la mano para clavar. ¿Lo has hecho alguna vez? Sí. Se está riendo Mikey. Y me encantaría que me contara una historia, pero no sé si Daniel quiere en este momento. Pero tú puedes terminar destruyendo aquello que agarraste para clavar el clavo. En vez de esperar por el martillo, Sí le pasó. o ir en busca del martillo. ¿Sí me explico? Entonces, Yeah. a veces las presiones, yo no estoy criticando a los pastores, pero a veces las presiones nuestras en el ministerio nos ciegan, o sea, nuestra pasión, nuestro fervor, echamos mano a lo que sea con tal de cumplir nuestro trabajo. Y a veces las ovejas hasta se resienten porque ven como que el pastor no está interesado en que yo sea un buen esposo, si soy hombre, ¿no? Un buen esposo, un buen padre. Él no está interesado en que yo sea un buen ingeniero en la empresa donde yo trabajo. A él no le importa. Lo único que le importa es que yo trabaje en la iglesia. Que llegue a la hora, que Que yo llegue a tiempo, que pague mis diezmos, que ayude con los niños, que ayude a esto y lo otro. Y porque su reino, su templo, su iglesia. Y yo y mi vida y lo que Dios me pide de mí. ¿Me entiende? Ahí es donde puede venir una distorsión. No estoy hablando de algo popular, no estoy hablando de algo para ganar aplauso. Estoy hablando lo que muchas veces, hay personas que se distancian de Dios porque los siervos de Dios no han sabido llevar adelante su rol y su propósito en la vida de aquellas personas. Yeah. Todos cometemos esos errores. Como te digo, a veces la presión, el estrés del trabajo, las deudas de la iglesia o los quehaceres, porque tú estás viendo un mundo que está perdido y tú los quieres ganar a todos y vámonos canijos, todos juntos, vámonos, echémonos los hombros. Pero no todos necesariamente están llamados a echar el hombro de la manera en que tú quieres que echen el hombro. ¿Me entiendes? Entonces, Qué fuerte eso. y a mí eso me atemoriza cada vez, en el buen sentido de la palabra, me preocupa que yo no caiga en esa trampa del enemigo, porque entonces lo que yo hago es que abuso de mi autoridad sin darme cuenta. Yeah. Porque cuando uno ve a un pastor, lo respeta por la autoridad que tiene, por la posición que tiene. Y a veces nosotros andamos diciendo sandeces que Dios no dijo. O sea, porque en ese momento me dejé llevar por algo que vi en el noticiero y me enojó. Y ahora salgo y llego al púlpito y como tengo esa plataforma, ¡pum!, le tiro un cohete a la gente y la gente dice, ay, ya el pastor estuvo viendo CNN o ya estuvo viendo, tú sabes. Ya, y no estoy hablando de ustedes, estoy hablando en general. Sí, sí, sí. Que a veces, porque hoy día, ¿qué es lo que más nos sobra? Información. Los medios, un podcast como este, ¿cuántos no andan por ahí hablando y diciendo y haciendo? Y entonces la gente escucha todo eso, ve todo eso y juzga de la distancia. Pero en una iglesia, como reconciliados por amor, el nombre te lo dice, tú quieres que personas se reconcilien con Dios, Amén. con sus familias, para que puedan dar un buen testimonio y vivir una vida feliz como Dios desea de ellos. Feliz me refiero con el gozo del Señor, Sí, porque amén. sabemos que en esta tierra, olvídate, Yeah. siempre van a haber situaciones que te frustran, te enojan, te entristecen, y no tenemos una buena doctrina del sufrimiento acá en donde vivimos nosotros en Estados Unidos. Aquí, como decimos, problemas del primer mundo, ¿no? Ajá. Como en una forma despectiva. Pero cuando estamos nosotros hablando, y es mi preocupación, por eso yo digo, el llamado, si tú eres llamado al ministerio, piénsalo 2 veces. Asegúrate que realmente eres llamado, porque eso no es fácil. Yeah. Y si te pones a trabajar en un ministerio al cual no fuiste llamado a hacer, no vas a tener la unción ni las destrezas necesarias para llevar a cabo el trabajo que Dios te ha dado. Yeah. Y yo conozco que hay muchos que están desubicados. O sea, honestamente creen que están llamados a cumplir con esa función, pero no tienen el llamado. Y han escuchado esa frase, ¿no? He doesn't have the calling, he doesn't have the anointing. Tú sabes, porque servir a Dios es servir a Dios. Yeah. Y yo puedo desempeñar cualquier tarea, no hay ningún inconveniente. Yo puedo cumplir con una tarea a la cual no soy llamado. Lo puedo hacer.
Pero cuando estamos hablando de realmente descubrir a qué he sido llamado, tiene mucho que ver con quién soy. ¿Cómo me diseñó Dios? Porque Él lo pensó de antemano. Claro. Así es. Él es el que da el llamado. Ujú. Y a veces sí nos pide hacer cosas que nos cuestan. Sí. No es porque me salga, esto me sale fácil. Sí. No, porque entonces Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, que fue dado como por la imposición de manos del presbiterio. O sea, fíjate todas las personas involucradas en la vida de Timoteo, en esa frase nomás. Como decías, tú tenías algo interno, pero querías estar seguro, Chris, ¿verdad? ¿Soy yo o eres tú, Señor? That's the number one question we all ask ourselves. Is it me, Lord? Because sometimes there's crazy stuff that we're called to. We're like, okay, that has got to be I know, that I did not pizza I ate last night, because that is definitely not the Lord, right? ¿Verdad? ¿A quién no le ha pasado que tú amaneces con una idea y tú dices, ¿seré yo, Señor? ¿Me entiendes? Pero es válido verificar, porque Dios nos habla de muchas maneras. Yo recuerdo un pequeño testimonio. Yo estaba recién aprendiendo este aspecto del Espíritu Santo, porque a mí me criaron en una iglesia donde hablaban del Espíritu Santo, lo cantábamos en la doxología, al Dios y Padre Celestial, o sea, cantábamos al Hijo, nuestro Redentor, y mencionábamos el Espíritu Santo, pero nunca nadie en mi crianza me había dicho que el Espíritu Santo me habla, que cómo lo discierno, etcétera, etcétera. Entonces yo estoy yendo a la universidad para ser pastor, estoy estudiando porque Dios me llamó a predicar su palabra. Entonces viene un profeta a la escuela, al colegio, y él dice que va a profetizar sobre la gente y él hace todo lo que está haciendo, y de repente yo veo que él no me llamó. No me señaló, Entonces yo manejando para la casa, this was in downtown LA, Echo Park, y yo estoy manejando para Norwalk, I'm going back, tú sabes, en el carro estoy manejando, enojado. ¿Qué profeta ni profeta? Si hubiese sido profeta me hubiese llamado, porque yo sé que tiene una palabra para mí y no me la dio. Y estoy argumentando con Dios. Él es tu hijo, es tu profeta. Mira, falló, no me dijo lo que tenía que decirme. Y todo el día fui al trabajo, todo el día, porque estudié tempranito en la mañana, todo el día. Y yo iba también en la noche. En la noche regreso yo frustrado, molesto, porque yo sabía que Dios tenía una palabra para mí y ese profeta no me la había dado. Estoy sentado ahí haciendo mi tarea y todo, es hora de break, de descanso, y de repente entra el presidente de la universidad y el profeta a su lado. Y yo me quedo así frío, ¿no? ¿Qué pasó? Y dice el presidente Jack Hamilton, dice, sorpresa, no se suponía que el profeta iba a estar aquí en esta noche, pero decidió venir y vamos a juntar todas las clases en este salón y él va a profetizar sobre ustedes. Ahora sí. Y yo dije, tendrá otra oportunidad. Ahora sí va a tener otra oportunidad. Señor, que ahora sí me llame. ¿No? Y entonces yo me empiezo a preguntar, ¿is it me? Ajá. ¿Verdad? Yo digo, bueno, Señor, como él no está escuchándote, dile a mi profesora, Barbara Middlebrook, dile a ella que le diga a él que tiene una palabra para mí. ¿Ok? Bien. Y entonces yo veo que él se para al frente. Ahora, es interesante porque en la mañana él miró por el auditorio y él dijo, fulano, póngase de pie. O sea, usted, señor, póngase de pie. Y profetizaba. Entonces yo pensé que iba a ser lo mismo. Cuando de repente él empieza a hablar y dice, en esta noche voy a hacer las cosas un poco diferentes. En vez de yo escoger sobre quién voy a profetizar, le voy a pedir a cada uno de los profesores en esta aula que me den el nombre de un estudiante. Wow. Y sobre ese estudiante yo voy a profetizar. Now I'm sinking in my chair. Like, oh Señor. Y empiezan. Y se está acercando. A su izquierda, empezó por su derecha. A su izquierda está Barbara Middlebrook, mi profesora. Y al lado de ella está su esposo, Chuck, en aquel entonces. Él ya falleció. Pero él, cuando termina la persona a su derecha, se voltea y dice, rápido, dime el nombre del siguiente, que this is a big one. Dice, esta es una palabra grande. Y es Barbara. Entonces,
Yo le dije, Señor, por si acaso Barbara no está escuchándote, me conformo con que sea de Barbara o Chuck. Cualquiera de los dos que diga mi nombre, yo sé que eres tú. Y Barbara, no les miento, you can't invent this. Ok, yo estoy mirando desde mi silla en la parte de atrás de la clase. Yo estoy mirando que Barbara es así. Piensa y va y se acerca a su esposo y le susurra en el oído. Y Chuck hace y le susurra de vuelta a ella y se voltea al profeta Dick Mills y le voltea y le dice, Juan Vallejo. Oh my gosh. En ese momento me desplomo en la silla. The emotions were too much. I felt weightless. Como que me fui para abajo. Entonces Dick Mills con su mano derecha hace, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y mis compañeros de clase, he's down here. Y me apuntaban a mí. Y de repente él empieza. Y I'm like, oh, esto está grave. Es lindísimo. Tengo en máquina de escribir, en un papel, en un cuadro, enmarcado en mi oficina, todo lo que él dijo esa noche. Qué bonito. 1985. Ha llovido mucho. Dijo muchas cosas. Y había alguien a la par de él apuntando los versos, los textos. Y tengo ese papelito amarillo donde escribieron. Yeah. Y entre lo que dijo, dice, you are called to be a soul winner. Eres llamado a ser un ganador de almas. Y dijo otras cosas más que no voy a decir en este momento, pero yo recuerdo, fíjate todo lo que yo les he mencionado. Yo sentí que tenía una palabra para mí a través de un profeta. El profeta, según no me escuchaba, yo le di una forma en que él podría cumplir con su trabajo. Aren't I a nice guy? Tú sabes, qué osadía mía de un joven de 19 años. O sea, era lo que yo era, un joven de 19 recién conociendo esto de los espíritus y todo lo. Y entonces puedes usar cualquiera de esas dos personas y funcionó tal cual yo en mi mente. It wasn't out loud. En mi mente yo hablando con Dios. So, ¿qué hago yo? Me monto en mi carro después de la clase llorando todo el camino. Yo no me recuerdo del camino a la casa. Yeah. Recuerdo solamente la gloria del Señor. Veía yo como luces delante de mí. No sé si eran las luces del tráfico o las lágrimas. Para mí era la gloria de Dios. Me acompañó hasta la casa. Llego yo a mi cuarto. Entro directamente a mi cuarto. Me caigo de rodillas. Agarro mi Biblia y le digo, Señor, yo sabía que el profeta tenía una palabra para mí, pero exageró el condenado. Según yo, no dije condenado en aquel entonces, pero dije, exageró. Exageró, porque yo pensaba, es demasiado grande. Yeah. Una de las cosas que él dijo que iba a estar predicando en la televisión, cosas así, ¿no? Entonces, sí, he predicado en la televisión, he predicado en la radio, he hecho todo lo que él puso ahí, menos un par de cositas que están en cumplimiento, se han cumplido. O sea, entonces yo en ese momento dije, esto es demasiado, ¿qué? Too much for me. Yeah. Wow. Yo no puedo. ¿Ese es mi llamado? Yo no puedo. Entonces, casi como que quería que el Señor dijera, sí, se le fue la mano. Se le fue la mano. So, what did I do? Usé una técnica que no le recomiendo a nadie, ¿verdad? Porque agarré la Biblia y dije, Señor, confírmame que lo que el profeta dijo es verdad. Y la abro, ¿no? Pero eso es peligroso porque si tú dices, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y tú abres la Biblia y dices, y Judas fue y se ahorcó. No, Señor. Otro. Lo que vas a hacer, ve y hazlo pronto. O sea, puede ser peligroso, ¿no? Fíjate la misericordia de Dios. Abro yo la Biblia y con los ojos cerrados apunto. Y el versículo donde pega mi dedo, creo que era en Isaías, lo tengo apuntado, ¿cuál fue? Dice, lo estoy parafraseando, pero lo que decía es, believe my prophets for they speak my words. Algo de esa índole, era en inglés la Biblia. Dice, pero creéis en mis profetas porque habla mis palabras. Es en Isaías, creo, pero no lo tengo, no vine preparado con eso. Pero tengo escrito ahí eso y recuerdo que cerré la Biblia y los próximos minutos a media hora fue arrepentimiento por dudar. Yeah. Ese fue un llamado dentro de muchos encuentros que yo he tenido con Dios. A mí si alguien me dice,
¿y por qué tú sirves al Señor? Le digo, no tengo opción. Porque yo he oído la voz audible de Dios. Yo he oído la voz interna de Dios. Me han hablado personas terceras, profetas, con palabras del Señor. He discernido en la escritura que el logos se ha convertido en rema, donde él toma una palabra que es para todos y la aplica directamente, como que resalta de la hoja de papel, y el Espíritu Santo te la hace viva y eficaz en ese momento. O sea, son varias de las formas en que Dios nos habla. Recuerdo, estaba en una conferencia de pastores en octubre en Palm Springs, y yo recién me había casado. Yo fui pastor soltero por 6 años, recién me había casado, era en octubre. Nos casamos en mayo, vamos a esta conferencia, primera de conferencia que voy como pastor casado. Estamos adorando al Señor, nos estamos gozando, y de repente oigo una voz interna que me dice, tú me servirás en el campo misionero. Y yo dije, recién conseguí que una mujer se casara conmigo. Y ahora le tengo que decir que nos vamos de los Estados Unidos. Me mata. Yeah. Y en lo que yo estoy, this is split seconds, cuestión de segundos, en lo que yo estoy cavilando en mi mente, ¿fui yo? ¿Fuiste tú, Señor? Me emocioné. De repente, el supervisor del distrito interrumpe la alabanza, pasa al micrófono y dice, quiero decirles que el Espíritu Santo les acaba de hablar a algunos de ustedes que le van a servir en el campo misionero, y como supervisor les doy permiso para que respondan a la voz del Señor. Continuemos. Man. Yo pensé, ¿esto es de Dios? ¿Esto es Dios? ¿Le digo a mi señora? No. Terminando el culto, voy al director de misiones que estaba allí en esa noche y le digo, Dios me llamó a ser misionero. Yo estaba emocionado, contento, porque oí la voz interna y lo confirmó el supervisor, mi jefe. Y llego yo con el director de misiones y él, ¿sabe que no me contestó? Se voltea a mi esposa y dice, ¿y qué tú piensas? Mm-hmm. En ese momento se me fue toda la alegría. Ay, me sentí tan avergonzado porque ni siquiera le había dicho. Y entonces él vio mi cara, vio la cara de ella y dijo, pónganse de acuerdo y después me hablan. I know. Y yo me regreso y le digo, honey, perdón que no te dije que esto. Y ella empieza a llorar y dice, es que lo que tú no sabes es que Dios ya me había dicho que iba a ser misionera, pero yo sabía que tú estabas tan enamorado de tu iglesia que tú nunca ibas a renunciarla. Wow. Wow. ¿Te das cuenta? Ya Dios le había hablado a ella antes de casar y no me dijo nada. Ya sabía. Lo comparto porque en las experiencias de uno, aunque la Biblia es más fidedigna, pero nosotros hemos vivido experiencias que de alguna forma nos informan cómo es que Dios habla con nosotros. Yeah. Y fíjate, te he dado algunos ejemplos a través de, porque al principio hablé, mejor asegúrate tú, ¿verdad? Pero Dios usa todos estos medios. Lo importante es no te desesperes. Y a los que están viendo y escuchando, que no se desesperen. Dios no se desespera. Él se va a asegurar de que tú escuches bien y tú entiendas bien, porque a Él le interesa que tú entiendas y conozcas Claro bien. que sí. Claro que Ese sería mi consejo en eso. Gracias. Pues, ¿qué más podemos sumar a esto? Creo que fuimos muy bendecidos. Creo que aprendimos Muchas gracias. mucho y un llamado a todos los que nos ven, a los que pudieron escuchar este podcast. Si te has sentido tal vez lejos o has sentido como que no estás en la posición correcta, si no sabes qué hacer, dónde servir al Señor, o incluso si te has sentido lejos del Señor, creo que es una buena oportunidad para que te acerques al Señor. El Señor tiene un propósito para ti. El Señor quiere reconciliarte. El Señor quiere hacerte ver los dones, los talentos que Él te ha dado para usarte. Y nos encantaría orar por ti ahí donde tú estás. Si tienes la opción y puedes cerrar tus ojos, queremos orar por ti. Padre, te damos las gracias. Y en este momento queremos bendecir la vida de aquellos, Señor, que nos están mirando, los que están al otro lado de cámaras. Padre, aquellos que se han sentido tal vez solos, aquellos que se han sentido con preguntas en su interior de
en qué área tal vez servir al Señor, tal vez no han podido entender, o incluso, Señor, en el mismo servicio han sido heridos y han pensado que no tienen un llamado, han sido heridos y han creído que tal vez eso no es para ellos. Padre, te pedimos que hables a sus vidas de una manera sobrenatural, que ellos puedan entender y puedan escuchar de ti, Señor, cuál es su llamado. Que si ellos están dolidos, si hay heridas en su corazón, Padre, sánalas, te lo pedimos. Guárdalos, Señor, y por favor, hazles ver cuál es el propósito, cuál es su ministerio, cuál es su llamado. Oramos por aquellos, Señor, que están en este momento escuchándonos y que de corazón desean servirte. Padre, te bendecimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Familia y amigos, te damos las gracias por quedarte con nosotros durante estos minutos. Gracias por compartir la señal, por suscribirte. Gracias. Y si tú tienes preguntas, nos agradecería que nos escribieras. Si tú tienes dudas, quieres saber más de nosotros, por favor, escríbenos. Vamos a estar atentos a cualquier duda, pregunta que tú tengas. Y nuevamente, gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias, Pastor. Gracias, Cris. Gracias, mi amor. Y nos vemos hasta la próxima. Que Dios les bendiga.